razón, por favor, estaba sin números y lo voy a terminar de ordenar la parte que introducimos del primer parcial, ¿ya? Bien, ¿se ve la presentación? Sí, Inge. Ya, entonces vamos a adentrarnos al capítulo 4 del segundo parcial, que es la parte de logaritmos. Vamos a ver un momento, perdón, entero. Aquí está. Bien, lo que vamos a ver entonces es una introducción a los conceptos de logaritmos, de dónde sale y por qué sale, ¿sí? Una pequeña reseña histórica también, la definición del logaritmo, vamos a ver algunas propiedades y vamos a ver los logaritmos especiales. Yo creo que vamos a tomar unos 15 minutos para ver todo esto, es bastante rápido. Bien, entonces empecemos con la introducción. Bien, se inició, ¿sí?, con el matemático suizo Georges Bourgy, ¿ya? Georges Bourgy, y su nombre tiene un significado muy explicativo. Logaritmo significa número para el cálculo, ¿ya? Número para el cálculo. Vamos a ver por qué le han dado ese nombre. Uno de los precursores o de los que ha trabajado bastante con logaritmos fue John Napier. Ustedes lo han conocido esto en el libro del álgebra de Baldor como Neper. ¿Está bien? Algunos lo utilizaban para hacer Ouija y todas esas cosas, ¿no? ¿Pero por qué? Decían que este hombre era un ocultista, ¿ya? Tenía extraños hábitos. Por ejemplo, se decía que las primeras tablas de logaritmos que él había modelado, las había hecho sobre huesos humanos. Bueno, habían historias de ese tipo, ¿ya? ¿Está bien? Bien, en su obra, Mi difícil logaritmo, en 1614, ¿sí?, él podemos decir que ha adentrado a una forma más simplificada de realizar operaciones aritméticas. Vamos a ver lo que él hizo, ¿ya? ¿Cuál era el propósito del estudio de John Napier? Bueno, más que todo para esta parte de logaritmos, ¿no? Como dice acá, simplificar operaciones aritméticas complejas, ¿sí? Cuando yo tenía que hacer una división o un producto de números de muchas cifras, ustedes saben, eso se puede hacer, se extiende un poco si yo lo hago de manera manual. Ahora por lo menos nosotros contamos con una calculadora, pero en esas épocas había un problema para poder hacer ese tipo de cálculos, ¿no? Y la idea de Neper era representar todas las cifras de forma exponencial y hacer fácil las operaciones aritméticas aplicando la ley de exponentes que nosotros ya vimos, ¿no? Como dice acá, ¿no? Viendo que no hay nada más problemático en la práctica de las matemáticas y nada más molesto que hacer cálculos, multiplicaciones, divisiones, raíces cuadradas y cúbicas, y bueno, de números muy grandes, he trabajado arduamente en estos problemas. Bueno, ustedes son de la generación millennial, como se dice. En mis tiempos había un librito que parecía un diccionario, que se llama, no sé si ustedes lo tienen tal vez o lo han conocido, que se llamaba La Tabla de Logaritmos. ¿Alguien lo ha visto alguna vez o lo han utilizado en el colegio? Era un librito donde estaban los logaritmos de varios numeritos, ¿no? Para que yo pueda, si quería calcular el logaritmo en base 2 de 3, por ejemplo, pueda irme a la tablita y ver cuánto más o menos aproximadamente valía. Bueno, se inventó la calculadora y ya no es necesario hacer todo eso. Pero vamos a ver a qué se refería Neper con su trabajo, ¿ya? Y cómo estaban modeladas sus tablas de logaritmos. Vamos a ver con el siguiente ejemplo. Suponiendo que yo quiero hallar la multiplicación de 729 por 2187. ¿Está bien? Bueno, este es un ejemplo de la tabla de logaritmos. ¿Qué es lo que hacía Neper, ¿no? Ok, vamos a tener, fíjense, una base. Bueno, vamos a tener una base a elevado a número b. La base es 3 en este caso y el número b va variando desde 0 en adelante, ¿no? 3, 3, bueno, toda la base a, ustedes pueden ver, es 3 y 0 va variando de valores como 0, 1, 2, 3, 4 en adelante. Bueno, aquí en esta parte de la tabla tenemos a elevado a la b. 3 a la 0 es 1, 3 a la 1 es 3, 3 a la 2 es 9, 3 a la 3, 27 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionaban las tablas de Neper, ¿no? Lo que hacía Neper era, bueno, vamos a calcular este producto, 729 por 2187. Bueno, fíjense que él ha ubicado, pero aquí hay una condición. Estos números son múltiplos de 3, como podemos ver, ¿no? O tienen la base 3, ¿no? 729 es 3 a la 6, ¿no?
2187 es 3 a la 7. Los identificaba en la tabla y ustedes saben que, bueno, en el dominio de los exponentes, un producto se traduce en suma de exponentes. Bueno, ¿no? En el paso 2 lo que hace es hacer lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es el exponente de, o a qué es equivalente 729? 3 a la 6. 2187 es equivalente a 3 a la 7. Entonces sumaba estos dos exponentes, 6 más 7, como ustedes lo pueden ver acá, es 13. Lo siguiente que hacía era buscar qué número en la tabla tenía exponente 13. En este caso sería este número grande, que sería 1.594.323. ¿Ok? Entonces, lo que decía es que 3.000 o 729 por 2.187 da 1.594.323. ¿Sí? Con esta tabla él ha traducido, no, o sea, no, ha simplificado un producto de dos números de 4 y 3 cifras, ¿sí? En una operación de suma de sus exponentes, ¿no? Cuando yo tengo una misma base, los exponentes se suman, ¿no? O sea, ha convertido o ha representado un producto en suma. La suma se ha representado en los exponentes, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo quiero dividir este número? Que sería 4.194.304 dividido entre 65.536, ¿no? De igual manera, en este caso, ambos son números múltiplos de 4, ¿ya? Y lo que hace es identificar ambos números, ¿no? En el primero, 4.194.000 y aquí 64.536, ¿lo ven? Bueno, entonces, si en la multiplicación había suma, en la división que había, según la ley de exponentes que ya conocemos, resta. Entonces, este número de 4 millones tiene exponente 11, este otro tiene 8, esto es lo mismo, que decir 4 a la 8 y 4 a la 11. Entonces estamos, 11 menos 8, ¿cuánto me da? 3. Entonces 4 a la 3 es el 64. En otras palabras, 4.194.304 entre 65.536 va a ser igual a 64. Y eso es lo que hizo Nepper, ¿no? Como ustedes lo pueden ver. Solo que esto hizo con números, tablas, no, ya un poco más especiales, ¿no? Estas operaciones parecen muy obvias, ¿no? Pero en base a esto se ha llegado a definir el logaritmo, ¿no? Convertir operaciones de multiplicación y división en operaciones de suma y resta. Para eso hay que aplicar la teoría de exponentes que ya vimos, ¿no? Bueno, entonces fíjense, ¿no? 11 menos 8, 3. ¿Cuál es el exponente cuál es el número que yo elevo 4 a 3, ¿no? En este caso es 64. Y esa sería la respuesta. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver entonces ahora la definición de logaritmos. Entonces, logaritmo se define de la siguiente manera. Se define el logaritmo de A en base. En este caso sería al revés, lo voy a corregir ya. Sería logaritmo de B en base A. Un ratito lo voy a cambiar, por favor. Lo vamos a corregir. Logaritmo de B en base A. Ahora sí. Logaritmo de B en base A igual a C de la siguiente manera, ¿no? Logaritmo en base A de B es igual a C. ¿Pero qué representa el logaritmo? Bueno, el logaritmo no es más que la operación inversa a la exponencial. Bueno, alguien me puede decir, pero la operación inversa es la raíz. No, no, no. La operación inversa de la operación exponencial es el logaritmo, ¿ya? Entonces, ¿cómo se traduce esto? Voy a tener mi lápiz acá, ¿ya? Y bueno, estamos diciendo que esta es la base del logaritmo, este es el argumento del logaritmo y este es el logaritmo de tal número, del número como tal. ¿Está bien? ¿Cómo se calcula el logaritmo o qué representa? Bueno, significa que este b es igual a esta base. Fíjense acuérdense de la tablita que vimos hace rato, del ejercicio de la multiplicación y la división. Esta a viene a convertirse base y este c va a subir al exponente. Eso es lo que ha pasado. Fíjense, b es igual a elevado a c. ¿Está claro? El logaritmo me traduce, podemos decirlo así, una conversión de base a exponente. Más o menos algo así podemos representar.
¿sí? Entonces, logaritmo en base a de b se representa como una expresión equivalente que me dice que b es igual a la base a elevado a la c. O en otras palabras, como se dice, la función logaritmo es la opuesta a la función exponencial, pues cambia las operaciones de los exponentes en función a las operaciones de las bases. Es lo que vimos en el ejemplo de las tablas de Neper, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, como dice acá, los logaritmos hacen posible transformar una multiplicación. A ver, si se acuerdan. Producto de bases, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman. División de bases, ¿qué pasa con los exponentes? Se restan. ¿Qué pasa con esto? A ver, acuérdense. ¿Qué pasa con los exponentes en esta expresión? Se multiplican. Se multiplican, ¿no ven? Entonces, todo eso vamos a ver expresiones similares en las propiedades de los logaritmos. ¿Está bien? Bueno, entonces, fíjense que ha llegado podemos decir, a simplificar en un grado las operaciones complejas. Lo que era producto lo ha vuelto suma, lo que era división lo ha vuelto recta, lo que era exponencial lo ha vuelto producto. ¿Está bien? Bueno, veamos más adelante. Bueno, de manera gráfica y hablando en términos de funciones, esto ustedes lo van a ver en cálculo, ¿ya? Una función logaritmo, la función logaritmo es la inversa que la función exponencial. La función exponencial ustedes la pueden ver en esta curva. Por ejemplo, a elevado a x, ¿no? La función logaritmo en base a de x es como tener aquí una línea, le llaman asíntota, ¿ya? Y tener un espejo. ¿Está bien? Gráficamente se va a ver en el otro sentido. Bueno, en este caso tenemos igual una función exponencial, solo que aquí la base a oscila entre 0 y 1, ¿no? Entonces, de igual manera, ¿sí? Fíjense, si esta es la función exponencial, la función logaritmo va a ser la misma gráfica como reflejada en el espejo, que es una asíntota, y que esta asíntota se representa como una recta que pasa por el origen. ¿Está bien? Eso es lo que es el logaritmo. Es lo inverso, ¿no? En este caso. Bien, ahora sí vamos a ver para los ejercicios que vamos a resolver algunas propiedades de los logaritmos. Bueno, las propiedades triviales o básicas le llaman, ¿ya? Primero, nos dicen que no existe un logaritmo de un número negativo. Bueno, en realidad sí existe, pero no está definido para los números reales. ¿Está bien? Vamos a ver cómo representar esto, cómo podemos representar y entender esto. ¿Ya? Perdón. ¿Ya? A ver, un momentito. Creo que recién ha funcionado nuestro enlace Zoom. Bien. Vamos a ver el primer caso, ¿ya? Perdón. Ya, logaritmo en base a de menos x. Voy a hacer aquí un ejemplito arriba. Vamos a decir logaritmo en base a de menos b. Va a ser igual a un valor x. Así lo voy a representar, ¿ya? ¿Cuál es la definición del logaritmo? ¿Cómo represento o cómo despejo o elimino este logaritmo? Este a viene a volverse base acá y este sube. Entonces voy a tener menos b. Un ratito, pero me voy a liberar de esto. Bien. Entonces voy a tener menos b es igual a elevado a la x. Suponiendo que a es positivo, ¿sí? ¿Qué valores de x tiene o qué valores tiene que tomar x para que este a que fuese positivo se vuelva negativo? ¿Existe ese caso? O bien, hagámoslo con un ejemplo más claro. Logaritmo en base 2 de menos 1 igual a x. Por ejemplo, ¿ya? Esto va a ser igual a tener menos 1 igual a 2 a la x. ¿Está bien? Así estamos. ¿Sí? ¿Cuánto tiene que valer x para que 2 a la x se vuelva menos 1? ¿Hay algún valor? ¿Jóvenes? ¿Existirá una solución para esta ecuación?
No existe, ¿no? No existe. Es por eso que se dice que el logaritmo en cualquier base de un número negativo no existe, ¿ya? Pero nosotros vamos a ver en variable compleja. Ustedes, bueno, los que estén estudiando ingeniería electrónica o eléctrica van a pasar una materia que se llama variable compleja. Entonces, lo que va a pasar es que sí existe logaritmos de un número negativo, pero esto está definido en el dominio de los números complejos. Para los números reales no pasa eso. ¿Está bien? Bueno, primera propiedad, entonces, ¿no? Vamos a la segunda propiedad. El logaritmo en base a de 0 no es que no exista, sino que tiende a menos infinito. Hagamos el mismo ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer el mismo ejemplo y voy a tener aquí lo siguiente, ¿ya? Voy a decir, suponiendo logaritmo en base a de 0 es igual a x. ¿Cómo despejo esto? 0 es igual a elevado a la x. ¿Cuánto tiene que valer x para que esta igualdad se cumpla? No hay un valor de x, pero sí puede haber una aproximación, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tengo logaritmo en base a 2 de 0 igual a x? ¿Cómo sería? 0 es igual a 2 a la x. ¿Cuánto tiene que valer x para que 2 a la x se vuelva 0? No existe un valor preciso, pero si x fuese un valor muy grande y negativo, por ejemplo, menos 1000, ¿qué pasa si tenemos 2 a la menos 1000? Esto va a ser igual a 1 sobre 2 a la 1000, ¿no? 2 a la 1000, ¿no? Cuantos más ceros tenga este número de la potencia de 2, esto se va a acercar más a 0, pero nunca va a tomar el valor de 0. Eso lo van a ver ustedes en la parte de límites en cálculo 1 cuando ya entren en carrera, ¿ya? Entonces, el logaritmo de un número 0 en cualquier base es menos infinito, o tiende, ni siquiera es igual, menos infinito. Y bueno, infinito no es un número como tal, sino es un concepto. ¿Está bien? Entonces, espero que esté claro, ¿ya? Esto lo voy a poner acá también. ¿Está bien? Entonces, es menos infinito. El logaritmo del número 1 es igual a 0. Sí, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a tener, ¿qué pasa con este a? Va a ponerse como base y este 0 va a subir al exponente. Entonces voy a tener 1 es igual a elevado a la 0. Siempre y cuando a no sea 0, cualquier número elevado a la 0, ¿cuánto es? 1. ¿Está bien? Entonces eso también se cumple ahí. Bueno, y el logaritmo en base igual al argumento es igual a 1, por supuesto. ¿Qué pasa si este viene a la base y este sube? Entonces voy a tener que a es igual a la 1. ¿Esto es cierto? Sí. Entonces el logaritmo de un número en la base del mismo número es igual a 1. Estas son las propiedades básicas que ustedes tienen que conocer. Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Veamos ahora sí las propiedades un poco más ya de operación. Anteriormente teníamos las operaciones triviales, ahora tenemos las operaciones más sencillas, las básicas. Justamente lo que habíamos hablado acerca de las tablas de Neper, ¿no? El producto en qué se convierte en suma. La división en qué se convierte en resta. Un número exponencial en qué se convierte en producto. Eso es lo que estamos viendo ahí, ¿no? El logaritmo de un producto, logaritmo de a por b, es igual al logaritmo de a más el logaritmo de b. El logaritmo de una división, logaritmo de a sobre b, es igual al logaritmo de a menos el logaritmo de b. Por si acaso aquí se aplica completamente la ley de exponentes, ¿no? Por ejemplo, b puede subir a multiplicar a con b a la menos 1 y se va a replicar esta propiedad aplicando esta, ¿no? ¿Está claro hasta ahí? Bueno, el logaritmo de una potencia, por favor, presten atención, logaritmo de a a la b, ¿sí? Este b que está como potencia de a va a salir a multiplicar a todo el logaritmo, como lo ven acá, ¿no? b por el logaritmo de a. Otra propiedad, ¿ya? Por favor, esto es bien importante porque aquí cometen muchos errores, pero si ustedes hacen bastantes ejercicios no van a cometer estos errores, ¿ya? Primer error, decir que el logaritmo en base a de b más c, bueno, es igual al logaritmo de a en base b, o el logaritmo de b en base a, más el logaritmo de c en base a, ¿no? El logaritmo no es distributivo en la suma, no se distribuye en la suma, ¿ya? Solo hay una propiedad para el producto de los argumentos, ¿está bien? Otra propiedad,
que el logaritmo en base a de b por c sea igual al logaritmo en base a de b por el logaritmo en base a de c. En realidad eso está mal. ¿A qué sería igual esto? Ya vimos una propiedad. Esto sería igual al logaritmo en base a de b más el logaritmo en base a de c, ¿no? Entonces, cuidado con cometer este error también. Estaría mal, ¿ya? Bueno, que el logaritmo en base a de b sobre c lo represente de esta manera. Entonces, de igual manera que el producto, el logaritmo no es distributivo de esta manera cuando tengo un número que es una fracción. ¿Esto a qué sería igual? Logaritmo en base a de b menos el logaritmo en base a de c, ¿no? Entonces esto estaría mal. Esto estaría incorrecto. Ya tengan mucho cuidado con eso. Y bueno, este otro ejercicio. Logaritmo en base a de b igual a 2. Ok, fíjense que este 2 de acá, lo voy a escribir acá, logaritmo en base a de b, logaritmo cuadrado en base a de b, es equivalente a tener logaritmo en base a de b todo al cuadrado, ¿ya? Y está mal decir que esto es igual a esto, 2 por el logaritmo en base a de b. Esto está mal, ¿ya? ¿Cuándo puedo yo aplicar la propiedad del logaritmo de un número que esté elevado a un exponente? Cuando tengo este caso, logaritmo en base a de b al cuadrado. En este caso sí, esto es igual a 2 por el logaritmo en base a de b. Cuando el exponente es del argumento del logaritmo. No en este caso, fíjense. En este caso el exponente está afectando al logaritmo inclusive. Entonces esto está mal. ¿A qué sería igual esto? Esto es lo mismo que decir logaritmo en base a de b por el logaritmo en base a de b. ¿Ven? Entonces tengan cuidado con eso. Es diferente. ¿Está bien? ¿Está claro los errores comunes que se puedan cometer? Bueno, está bien aclararlos para que no cometan los errores, ¿ya? Bien, los logaritmos son muy interesantes, realmente muy, muy interesantes. Vamos a ver, bueno, cuando veamos progresiones, hay una relación muy importante entre logaritmos, series, que es progresiones que vamos a ver, más logaritmos. Hay algo que los une, es muy importante y muy interesante, ¿ya? Bueno, propiedades de cambio de base. ¿Puedo yo cambiar la base? ¿Se acuerdan de las tablas de Neper que vimos? Las operaciones de suma y resta eran fáciles, pero si los números que estoy operando son múltiplos de la misma base, o son resultados de una potencia de una misma base, ¿se acuerdan? Entonces hay una necesidad de realizar el cambio de base, ¿ya? Tenemos las siguientes propiedades. La primera de arriba. ¿Sí? Si yo tengo b elevado al logaritmo en base b de n, el logaritmo y la exponencial son operaciones inversas. Por lo tanto, se simplifica b con el logaritmo en base b. Y esto me queda solamente n. ¿Está bien? Esta es la propiedad fundamental o la identidad fundamental de cambio de base. ¿Está bien? b elevado al logaritmo del mismo número b se simplifica y solo queda el argumento. Bueno, vamos a ver más adelante que b se conoce, o la potencia o la exponencial de b se conoce también como el antilogaritmo, ¿ya? Otra propiedad del cambio de base, bueno, por cambio de base como tal. Fíjense que yo tengo un logaritmo en base b de un número n. Yo puedo modificar este número, esta base, haciendo lo siguiente. Logaritmo en base c, donde c es cualquier número, de n, y fíjense qué pasa con este b de acá. Se ha vuelto argumento de otro logaritmo que lo tengo en el denominador, pero este logaritmo tiene que tener la misma base que he cambiado. Fíjense, c y c son la misma base. ¿Está bien? Bueno, esto puede ser también igual al logaritmo en base x de n sobre el logaritmo en base x de b. No importa cuál base yo utilice, siempre se va a cumplir esta relación. ¿Está bien? Y como consecuencia de esta operación, fíjense, al igual que en las identidades trigonométricas, ¿se acuerdan? Fíjense que este logaritmo en base b de a lo puedo transformar como su recíproco, 1 sobre el logaritmo, pero tiene que pagar un precio. ¿Cuál es el precio, si se dan cuenta? ¿Cuál es el precio que paga este por convertirse en 1 sobre algo? A ver,
¿qué sucede? El cambio de base. Se intercambia argumento con base. Fíjense que en este caso tengo logaritmo en base b de a, y aquí es 1 sobre el logaritmo en base a de b. Entonces me va a servir también esa propiedad, ¿ya? Bueno, puede haber una conmutación de base y argumento. Bueno, en este caso era este otro ejemplo. Fíjense, tengo m elevado al logaritmo en base a de n. Fíjense lo que está pasando con esta propiedad. ¿Qué está sucediendo? Este m pasa arriba y el n pasa a ser la base de todo este logaritmo, ¿no? Entonces esta es otra propiedad también de cambio de base, ¿no? Todas estas propiedades las vamos a utilizar. Y cuantas más sepan ustedes van a poder resolver mejor los ejercicios. Bueno, todas estas son las únicas que tienen que conocer. No es como en trigonometría, tengo que conocer n identidades, ¿no? Esto es mucho más sencillo, ¿ya? Bien, consecuencia de todas estas propiedades viene esta regla que se llama la regla de la cadena en logaritmos, ¿ya? Bueno, esta regla me dice, si en un producto de logaritmos un argumento cualquiera y una base cualquiera son iguales, entonces estos se cancelan, incluso el símbolo de logaritmo. O sea, fíjense que aquí tengo esto multiplicado por esto, son dos logaritmos, ¿ya? Me dicen que, fíjense, logaritmo tenemos en este caso logaritmo en base a de b por el logaritmo en base b de c. Es como si se simplificase esto y todo esto, y voy a tener logaritmo en base a de c nomás. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se demuestra esto? Por la propiedad del cambio de base, ¿no? ¿Sí? Bueno, lo vamos a hacer aquí. Tengo logaritmo en base a de b, ¿sí? Logaritmo en base a de b, por el logaritmo, logaritmo en base b de c. Voy a transformar en cualquier base, y esto es lo mismo que decir logaritmo, voy a llamarlo así, en base b, digamos en base x de b, sobre el logaritmo en base x de a. Y aquí voy a hacer lo mismo, logaritmo en base x de c sobre el logaritmo en base x de b, ¿no? Por la propiedad del cambio de base. Esto con esto se va, y tengo logaritmo en base x de c sobre el logaritmo en base x de a, que aplicando la propiedad de cambio de base, esto se vuelve como el logaritmo en base a de c, ¿no? Esto se puede hacer de manera indefinida, por eso se llama la regla de la cadena, ¿no? Fíjense, si tengo logaritmo en base a de b por logaritmo en base b de c, fíjense, esto se va a simplificar con esto, este se va a simplificar con todo este logaritmo, y al final voy a tener solo logaritmo en base a de z, como lo ven acá, ¿no? Siempre y cuando haya esta cadena, hay algo que los une, y es base y argumento, ¿no? Como ustedes pueden ver. ¿Está bien? Bueno, en algún ejercicio también eso nos puede servir. Bueno, ahora vamos a ver algunos conceptos especiales, o conceptos de logaritmos especiales, ¿ya? Primero, definamos qué es un cologaritmo. Un cologaritmo es lo opuesto de un logaritmo. Cologaritmo en base a de b es lo mismo que decir menos el logaritmo en base a de b, ¿sí? O sea, en vez de decir colog, si ustedes ven en un ejercicio colog, es lo mismo que decir logaritmo, pero aparece un signo menos. En otras palabras, este co los reemplazan por el signo menos, nada más. ¿Está bien? Eso es un cologaritmo. Antilogaritmo. El antilogaritmo en base a de b es la función exponencial como tal. Fíjense, a elevado a la b, ¿sí? Bueno, esto casi ya no se utiliza, vamos a ver más adelante. Más se utiliza, por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base a de b igual a x, antes se hacía antilog, ¿sí? Del log en base a de b es igual al antilog de x, ¿no? O sea, antilog con log se va, y aquí queda antilog de x, sería b igual a la x, ¿no? Pero nosotros, ¿cómo lo hacemos? Acuérdense, logaritmo en base a de b es igual a x, este a viene a ser base, y este x pasa al exponente. Entonces
Sacando antilogaritmos, esto quedaría b igual a elevado a la x. Nada más. ¿Lo ven? Bien, eso es el antilogaritmo. Logaritmo decimal. En algunos casos van a ustedes tener solamente logaritmo, sin base. Aquí no hay nada. Se sobreentiende que hay una base y es el número 10. ¿Está bien? Significa logaritmo en base 10. Cualquiera de estas dos notaciones es válida, pero es la más común esta, ¿no? Logaritmo en base 10, solamente se anota log de b. ¿Está bien? Logaritmo en base 10, ¿no? Es muy utilizado en telecomunicaciones, en física, para la parte de acústica y demás, ¿no? Ingeniería del sonido y todo lo demás utilizan bastante el logaritmo en base 10. Tenemos el logaritmo natural o logaritmo de Neper o logaritmo neperiano, ¿no? Es el logaritmo como lo conocemos, pero su base es el número e y se conoce como ln o logaritmo neperiano de b. ¿Está bien? ¿Dónde el número e es esto? Bueno, nosotros no hemos visto binomio de Newton, ¿ya? Pero este es un binomio de Newton. 1 más 1 sobre n a la n, cuando n tiende al infinito me va a dar el valor de e. Es un número irracional. Segundo número con el que nos estamos topando. ¿Cuál era el primero? ¿Se acuerdan? El pi. ¿Ve? Número irracional. Y cuando veamos progresiones vamos a ver el número phi. Esos tres números irracionales que podemos decir que son muy enigmáticos y muy interesantes también. ¿Está bien? El número e entonces se representa por este número y se puede calcular a través de este límite. ¿Está bien? Cuanto más grande sea n, más preciso va a ser, más se va a aproximar a este número. Bien, con todo esto dicho, vamos a pasar a los ejercicios. ¿Está bien? Entonces vayamos a los ejemplos. Vamos a ver, entonces, a ver un momentito. Bien, para los ejercicios entonces tenemos que recordar un poquito de ecuaciones exponenciales o propiedades de exponentes como tal, ¿ya? Porque hemos visto cuál es su relación del logaritmo respecto de las ecuaciones exponenciales, ¿no? O de las operaciones exponenciales, o de la ley de exponentes. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios solamente para recordar y vamos a adentrarnos ya un poquito también a lo que son ecuaciones exponenciales, ¿ya? Ya lo vimos en teoría de exponentes, ¿nos acordamos? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a resolver este caso, ¿no? Si x a la x a la x más x a la x es igual a 2 a la 64, me piden hallar x. Para la solución tenemos que utilizar simetría, ¿no? Aplicando simetría, ¿ya? Simetría. Bueno, tengo que llegar a algo como esto, ¿no? A algo como esto. Cuadrado elevado al cuadrado es igual a triángulo elevado a triángulo elevado a esto. ¿Está bien? Bueno, vamos a hacer operaciones y vamos a tener x a la x, bueno, a la x multiplicado por x a la x a la x. Fíjense que estoy representando ya de manera directa, ¿no? Si yo hago operaciones, esta base se va a copiar, ¿sí? Misma base, y se van a sumar x más x a la x, ¿no? Entonces está bien descompuesto esto. Bueno, esto va a ser igual, lo voy a llamar así, a 2 a la 64 se puede definir como 16 por 4. ¿Está bien? Bien, entonces, por propiedades de exponentes, esto es lo mismo que decir x a la x a la x, todo elevado a x a la x a la x, ¿sí? Bueno, y esto es lo mismo por propiedades de exponentes, a decir 2 a la 4, todo elevado a la 16. Bueno, que es lo mismo, 16 elevado a la 16. O si quieren mantener así, 2 a la 4 elevado a la 2 a la 4. Por simetría que tengo. Por simetría, todo eso tenemos que recordar, ¿ya? Por simetría voy a tener que x a la x a la x, ¿a qué es igual? Dos a la 2 4. a la 4. Entonces de aquí también vamos a obtener que x a la x a la x es igual a 2 a la 2 a la 2. ¿Cuánto vale x? 2, ¿no?
x es igual a 2. Esto está sencillo, ¿no? Bien, veamos este otro casito. No sé si lo hicimos como ejercicio de teoría de exponentes, pero bueno, repetiremos si es así, ¿ya? Solamente para recordar. Me piden hallar x en la siguiente expresión. Bueno, me dicen b a la b por x, todo elevado a la x, es igual a b a la b a la 1 menos b. ¿Se ve, no? Bien. Vamos a decir entonces aquí la solución. Vamos a decir elevando a b a la b, ambos miembros, y vamos a tener b a la b por x, todo elevado a la x, todo esto elevado a b a la b. Y esto va a ser igual a b a la b por, no voy a decir, por b a la menos b. ¿Está bien esto? Y como he elevado todo esto a la b, voy a tener b a la b, el otro miembro también elevado a ese. ¿Está bien? Voy a un ratito, alguien está metiendo ruido por ahí. Un ratito. Ya se silenció, ¿no? Bien. Bueno, ¿para qué he hecho eso? Para construir una semejanza, ¿no? Lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Entonces vamos a tener aquí b a la b por x, ¿sí? Aplicando exponentes arriba voy a tener b a la b por x también. ¿Está bien? ¿Y aquí qué me va a quedar? Bueno, voy a tener b por b, estos exponentes se van a multiplicar por b a la menos b por b a la b, ¿sí? Esto con esto se va a hacer 1, ¿no? Esto con esto se simplifica y voy a tener finalmente b a la b por x elevado a la b por x, todo esto igual a b a la b. ¿Cuál es la semejanza? ¿Cuál sería? Entonces decimos por semejanza, nos va a faltar el tiempo. Por semejanza voy a tener que b a la b por x es igual a b, ¿no? Por lo tanto, x va a ser igual a b sobre b a la b. O lo mismo, x es igual a b a la 1 menos b, ¿no? ¿Está bien? Bien. Veamos el siguiente ejemplo. Bueno, este es un ejemplo de ecuación exponencial. Tenemos que adentrarnos un poquito a esto para poder resolver otro tipo de ejercicios, ¿ya? Bien, tenemos que e es igual a 2 a la x más 2 a la menos x. Hallar, me dicen e igual a 2 a la x más 2 a la menos x si 4 a la x más 4 a la menos x es 23. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer, como hay reciprocidad acá, vamos a elevar al cuadrado e. Entonces decimos, como solución, elevando al cuadrado e, vamos a tener e al cuadrado es igual a 2 a la x más 2 a la menos x todo al cuadrado. ¿Sí? Si yo desarrollo esto, voy a tener e al cuadrado es igual al primero al cuadrado, que sería 2 a la 2x, más 2 por 2 a la x por 2 a la menos x, más 2 a la menos 2x, ¿no? Bueno, esto se elimina. Bueno, esto se hace 1, ¿no? Se hace 1 y tengo que e al cuadrado es igual a, esto es lo mismo que decir 4 a la x más 4 a la menos x más 2, ¿no? Pero me han dado una condición. ¿Cuánto vale esto? 23, ¿no? Entonces tenemos que e al cuadrado es igual
a 25. De donde obtengo que e es igual a 5. ¿Ven? Bueno, aquí solamente estamos aplicando exponentes para simplificación. Bueno, veamos este ejercicio. No me acuerdo si lo hicimos, creo que no. En teoría de exponentes, ¿ya? Me dicen hallar e que es igual a 1 sobre x al cuadrado más x si x a la 2x menos 1 es igual a 2. ¿Está bien? Entonces, para la solución, aquí no me queda más de otra que aplicar semejanza. Aplicando semejanza o simetría, semejanza, tengo que llegar a esto, fíjense. Tengo que llegar a algo como esto. Bueno, a algo como esto, ¿ya? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Aquí tengo x a la 2x menos 1 o algo elevado a 2, ese algo menos 1 igual a 2. Entonces este 2 es el que tengo que transformar, ¿no? Bueno, entonces aquí vamos a tener x elevado a la 2x menos 1 es igual. Este 2 lo puedo representar como 2 elevado a la 2 sobre 2. ¿Sí? Y bueno, este 2 a la 2 puedo representar como 2 elevado a la 2, todo elevado a la 1 medio. Hasta ahí está bien, ¿no? Pero este 1 medio, puedo representarlo así, 2 elevado a la 2, 1 medio es lo mismo que decir 1 menos 1 medio, ¿sí? 1 menos 1 medio. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos que x elevado a la 2x menos 1 va a ser igual. Fíjense que puedo factorizar el signo y voy a tener 2 a la menos 2, vamos así, a la menos 2, todo elevado a la 1 medio menos 1. ¿Está bien? Si quieren lo ponemos en paréntesis para que se entienda. Es lo mismo, ¿ok? Bueno, entonces vamos a tener que x elevado a la 2x menos 1 es igual. 2 a la menos 2 es 1/4. ¿Sí? Aquí tengo 1 medio, pero puedo representarlo como 2 por 1/4. ¿Sí? Menos 1. ¿Está bien? Este 1 medio lo he representado como 2 por 1/4. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿dónde está la semejanza? Ya está hecho, ¿no ven? ¿Cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? 1/4. 1/4, ¿no? X es igual a 1/4. Entonces, vamos a decir ahora x en e. Bueno, decimos x en e. Y tenemos lo siguiente. X en e y voy a tener e es igual a x al cuadrado a 1 sobre x al cuadrado, ¿sí? Más 1 sobre x, ¿no? 1 sobre 1/4. Bueno, esto sería igual a 4 al cuadrado, que sería, vamos a ver aquí, perdón, sacando el inverso vamos a tener 4 al cuadrado más 4, ¿no? ¿Cuánto es 4 al cuadrado? Vamos a ver un ratito. 4 al cuadrado es 16, ¿no? Por lo tanto es igual a 20. Bien. Bueno, entonces a veces hay que hacer esta transformación. Estamos repasando nada más, ¿no? Bueno, ahora sí nos adentraremos a los logaritmos como tal. ¿Está bien? Tenemos tiempo todavía. Vamos a hacer rápido estos ejemplitos. Vamos a aplicar propiedades de logaritmos para resolver estas simplificaciones. Bueno, primero me dice hallar el valor de x en la siguiente expresión. Logaritmo de x, en base x de 1 sobre 125 es igual al logaritmo en base 9 de 1 sobre 27. Bien básico, solamente para adentrarnos un poquito a las propiedades de los logaritmos. Entonces, para la solución, vamos a decir logaritmo en base x, 125 es lo mismo que decir 5 al cubo. Para subirlo arriba vamos a tener 5 a la menos 3. Esto es igual al logaritmo en base 9 de 1 sobre 27. Bueno,
pero eso es lo mismo que decir, en 27, vamos a decir, 1 sobre 27 es lo mismo que decir 3 a la menos 3, ¿sí? Por propiedades de logaritmos, esto va a ir a multiplicar al logaritmo, lo mismo que este exponente, ¿no? Entonces vamos a tener menos 3 por el logaritmo en base a x de 5 igual a menos 3 por el logaritmo en base 9 de 3, ¿no? Bien, entonces los menos 3 se eliminan. Menos 3 con menos 3 se eliminan. Bueno, entonces voy a hacer lo siguiente. Me ha quedado logaritmo en base a x de 5 igual al logaritmo en base 9 de 3. Si este 3 estuviese elevado al cuadrado, voy a tener un logaritmo en base 9 de 9. ¿Cuánto se va a volver eso? Entonces lo que voy a hacer ahí es multiplicar por 2. 2 y 2 acá. ¿Está bien? Entonces vamos a tener logaritmo en base x de 5 al cuadrado es igual, perdón, aquí vi un 3, ¿no? Perdón. 3 es igual al logaritmo en base 9 de 3 al cuadrado. Esto es lo mismo que decir, bueno, aquí abajo de la ecuación, logaritmo en base x de 25 igual al logaritmo en base 9 de 9. Por propiedades de logaritmos, aplicando aquí esta propiedad, logaritmo en base a de a, ¿cuánto es? 1. Entonces voy a tener que el logaritmo en base x de 25 es igual a 1. Por propiedades de logaritmos o sacando antilogaritmos, ¿qué va a pasar con este x? Este x se va a venir a la base y este 1 va a pasar al exponente, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener 25 es igual a x a la 1, de donde obtengo que x es igual a 25, ¿no? Bueno, estamos aplicando algunas propiedades básicas, ¿no? X igual a 25. Veamos el siguiente ejemplo ahora. Bueno, vamos a aplicar también algunos conceptos de cambio de base y todo lo demás, ¿ya? Me piden hallar e, donde e es igual a 1/4 elevado al logaritmo en base 2 de 5 a la menos 1. De 5 a la menos 1, perdón. ¿Fíjate bien? Ya. Entonces vamos a tener para la solución, vamos a tener lo siguiente. E va a ser igual, 1/4 es lo mismo que decir 2 a la menos 1, ¿sí? Oh, perdón, 2 a la menos 2. 2 a la menos 2 es 1/4. ¿Está bien? Todo elevado al logaritmo en base 2 de 5 a la menos 1. Por propiedades de exponentes, e va a ser igual a 2 elevado a la menos 2 por el logaritmo en base 2 de 5 a la menos 1. Este menos 1 puede ir a multiplicar acá y se va a volver positivo. O bien, voy a decir también e es igual a 2 elevado al logaritmo en base 2, bueno, de 5 al cuadrado. ¿Está bien? Porque este 2 va a ir a ser exponente. Voy a borrar esto para que se haga lo que estamos diciendo, ¿no? Este 2 va a ir a multiplicar, menos 2 por menos 1 me va a dar 2 nada más. ¿Está bien? Estoy haciendo paso a paso para que nos ubiquemos, ¿ya? E va a ser igual, por lo tanto, a 2 elevado al logaritmo en base 2 de 25. Aquí vamos a aplicar una propiedad que me dice b elevado al logaritmo en base b de n, ¿a qué es igual? A n nomás. Se simplifica este 2 con todo el logaritmo y este 25 baja a la base. Entonces tengo que e es igual a 25. ¿Está bien? También como en el anterior caso. Disculpe, ingeniero. ¿Sí? ¿Cómo pasó el menos 2 a multiplicar al menos 1? Por propiedades de logaritmos. Aquí lo vamos a anotar, ¿ya? Estamos aplicando aquí la propiedad logaritmo
en base a de b a la c, ¿a qué es igual? C por el logaritmo en base a de b, ¿no? O en otras palabras, este c está yendo a ser exponente de b. Este 5 ya está elevado a la menos 1, ¿no ven? O al revés si quieren, ¿no? Este menos 1 va a ir a multiplicar abajo con menos 2, se va a volver 2. Y este 2 va a ser exponente de 5, ¿está bien? O menos 2 va a ir a multiplicar a este menos 1, ¿no? A este. ¿Sí? Gracias. Bien, entonces veamos este otro caso. Hallar el valor de e, donde e es igual a raíz de 5 más 2 por el logaritmo de la raíz de 5 menos 2, todo logaritmo en base, raíz de 5 menos 2 de 7 a la menos 1. Bueno, en este caso, para la solución, ya, hay algo interesante. Aquí tengo 5 más raíz de 2 y aquí tengo 5 menos raíz de 2. Bueno, hay una diferencia de un signo ahí para que esas dos expresiones sean iguales, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué tendría que suceder si es que uno de estos, bueno, si este menos se volviese más, por ejemplo? Si eso fuese más, e sería igual a 7 a la menos 1. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Si este fuese más. ¿Sí? Pero no es así. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un cambio de variable. Porque, ¿qué pasaría si multiplico este con este? Voy a tener una diferencia de cuadrados, ¿no ven? Voy a llamar u igual a la raíz de 5 más 2 y v igual a la raíz de 5 menos 2. Multiplicando u por b, que voy a tener raíz de 5 más 2 por la raíz de 5 menos 2, ¿no? Y esa es una diferencia de cuadrados, ¿sí? U por b es igual, bueno, esto va a quedar 5 menos 4, ¿no? Que es igual a 1. O en otras palabras, u por v es igual a 1. Y aquí obtengo que u es igual a v a la menos 1, o también puedo obtener que v es igual a u a la menos 1, cualquiera de los dos, ¿no? ¿Sí? Entonces reemplacemos. Voy a decir entonces aquí e reemplazando n, y vamos a tener lo siguiente: e es igual, bueno, 5 más 2 es u, ¿no? Bueno, voy a llamarlo a ver, 5 menos 2, u. A ver, el otro va a ser, ya, u elevado al logaritmo, y eso de acá abajo es b, ¿sí? ¿Está bien? De 7 a la menos 1. Esto va a ser igual, bueno, u es igual, fíjense, a v a la menos 1. Entonces vamos a colocar eso, v a la menos 1, v a la menos 1, todo elevado al logaritmo en base v de 7 a la menos 1. Por lo tanto, ¿cuánto vale? Va a ser igual, fíjense que este menos 1 va a multiplicar, v elevado a menos el logaritmo en base v de 7 a la menos 1. Este menos 1 con este menos se va a simplificar, ¿sí? Porque va a ir a multiplicar. ¿Se entienden por qué? ¿No ve? Entonces esto va a ser igual a v elevado al logaritmo en base v de 7. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es? Perdón por mi letra real. 7. 7, ¿no? Porque exponencial y logaritmo no se entienden y se eliminan, ¿no? Este con todo este se elimina. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Lo que vamos a ver es en más. Bien, perdón, ¿a qué hora tienen sus clases de ayudantía? Las 4, ¿no? ¿Jóvenes? Ya. Perdón. Bueno. Bien, estamos grabando. Bien. Veamos este otro ejemplo que me dice simplificar el logaritmo de la raíz
del logaritmo de la raíz de a sobre el logaritmo de la raíz del logaritmo de a más el logaritmo en base al logaritmo de a de 2, ¿no? Fíjense que aquí no me están dando bases del logaritmo. ¿Qué significa eso? ¿Qué logaritmo es? ¿O qué tipo de logaritmo es? De De base base 10. 10, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es un poquito homogenizar las bases. Todos los logaritmos tienen base 10. Este tiene base 10, 10, 10, 10, a excepción de este. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer el cambio de base. Entonces, transformando, vamos a decir, transformando, vamos a tener que es igual, bueno, haciendo operaciones también, logaritmo en base 10 se supone, ¿sí? Esta raíz lo voy a representar como corchete, corchete, y vamos a tener, perdón, logaritmo de la raíz de a. Todo esto elevado a la 1 medio. ¿Está bien? ¿Cómo lo estoy haciendo? Todo esto dividido entre, bueno, aquí tendría que ser lo mismo, ¿no? Logaritmo, ¿sí? Del logaritmo de a. Logaritmo de a. Todo elevado a la 1 medio. ¿Está bien? Por caso veremos si está bien anunciado el problema. Ya, está bien, ¿no? Bueno, entonces vamos a decir más, aquí vamos a aplicar el cambio de base. ¿Qué propiedad voy a aplicar acá? Voy a aplicar esta propiedad, acuérdense. Logaritmo en base a de b, puedo representarlo como el logaritmo en base c de b sobre el logaritmo en base c de a. ¿A qué base lo voy a cambiar? Base 10, ¿no? Entonces vamos a tener aquí logaritmo en base 10 de 2, todo sobre el logaritmo en base 10 del logaritmo de a. ¿Está bien? Logaritmo en base 10 de a. ¿Está bien transformado? Bueno, en el denominador casi tengo lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque este un medio va a ir a multiplicar, ¿sí? Este un medio va a ir a multiplicar acá y este un medio también va a ir a multiplicar acá. Entonces vamos a tener que e es igual a un medio del logaritmo, ¿sí? Y aquí voy a hacer lo siguiente. Logaritmo de a la 1 medio, ¿no? Esa raíz se puede representar así. Todo esto dividido entre un medio del logaritmo de a. Logaritmo en base 10 de a, se supone, ¿no? Bueno, más. Arriba tengo logaritmo de 2. Todo dividido, bueno, ese logaritmo no se puede simplificar, entre el logaritmo de a, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ¿qué se simplifica? Se simplifica esto con esto. Y bueno, fíjense que aquí hay una base igual. Perdón. ¿Sí? Esta es la misma base. Entonces voy a compartir la base y vamos a tener que e es igual. Arriba vamos a tener lo siguiente. Logaritmo, este un medio de acá va a ir a multiplicar al logaritmo. ¿Está bien? Entonces vamos a tener logaritmo de un medio por el logaritmo de a. ¿Está bien? Más, como comparten base, el logaritmo de 2. ¿Sí? Bueno, todo esto va a estar dividido. No nos va a alcanzar espacio. Bueno, todo va a estar dividido, vamos a decirlo así, entre el logaritmo del logaritmo de a. ¿Está bien? Este lado vamos a tener que continuar. A ver, vamos a ver esto. Ya. Bien, entonces, fíjense que aquí voy a aplicar la propiedad del logaritmo de un producto. Aquí tengo un producto. ¿Sí? Aquí es igual al logaritmo de un producto. ¿Sí? Esto lo voy a recorrer un poquito ya, si no, no nos va a alcanzar el espacio. Bueno,
Aquí abajo veremos. Bueno, aquí primero, ¿ya? ¿A qué es igual el logaritmo de un producto? El logaritmo de un producto es a la suma de los logaritmos, ¿no? Entonces aquí vamos a tener logaritmo de un medio, ¿sí? Más el logaritmo de a más el logaritmo de 2, ¿sí? Todo esto va a estar dividido, decirlo así, bueno, entre el logaritmo del logaritmo de a, logaritmo del logaritmo de a. Bueno, este se puede convertir, si se dan cuenta, 2 es lo mismo que decir 2 a la menos 1. Todo esto se va a volver en el menos el logaritmo de 2. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Está claro o no? Por lo tanto, se va a simplificar con este. Este se va a simplificar con este. ¿Está bien? Entonces tenemos que e es igual, bueno, sería 0, ¿no? ¿Perdón? ¿Alguien tiene alguna pregunta o observación? Sí, Veamos, perdón, ¿sí? logaritmo de A no será logaritmo del logaritmo de A A. ver, veamos. En la Claro, última vamos a parte. ver aquí un ratito, ¿no? Esta parte de acá, ¿no? Aquí. Sí, Sí. Entonces aquí, fíjense, es el logaritmo de este primero, de este, más el logaritmo de este, ¿no? Entonces aquí sería más el logaritmo, perdón, el logaritmo del logaritmo de a. ¿Sí? Ahora sí. Todo eso más el logaritmo de 2. Bien, como habíamos dicho, este logaritmo de 2 se va a simplificar con este logaritmo de un medio, porque el logaritmo de un medio es el cologaritmo de 2, ¿no? Entonces se simplifica. Bueno, entonces esto me va a dar 1, ¿no? Porque esto queda logaritmo del logaritmo de a sobre el logaritmo del logaritmo de a. Perdón, del logaritmo de a. Por lo tanto, esto con esto se simplifica, ¿no? Y de acá obtenemos que e vale 1. ¿Está bien? Bien. Veamos a ver otro ejemplito. Veamos el ejemplo 5. Y con eso quedamos ahí. Perdón, ¿a qué hora tiene sus clases? Creo que ya es hora, ¿no? A ver, voy a recorrer un poquito. Este más haremos, creo que está sencillo, rapidito. Bien, me dicen si el logaritmo en base a de b es igual a 3 y el logaritmo en base b de 4a es igual a 2, me piden hallar b. Bueno, tenemos dos condiciones, ¿no? Más fácil es representar, a ver, casi podemos decir que son expresiones similares estos dos logaritmos, solo que aquí tengo logaritmo en base a de b y aquí tengo logaritmo en base b, pero de 4a. ¿No ven? Entonces vamos a empezar de esta que es más compleja. De la segunda condición, entonces decimos sol de la segunda condición. De esta segunda condición tenemos lo siguiente. Logaritmo en base b de 4a es igual a 2. Bueno, desarrollando este logaritmo de acá, por la propiedad del logaritmo de un producto, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual al logaritmo en base b de 4 más el logaritmo en base b de a, ¿no? Y esto es igual a 2. Bien, tengo una condición acá, pero esa condición me dice logaritmo en base a de b. Aquí tengo logaritmo en base b de a. Puedo transformar este en términos de logaritmo en base a de b, pero pago un precio. ¿Cuál es el precio? ¿Se acuerdan? ¿A qué sería igual entonces? Más 1 sobre, ¿qué pasa con la base y el argumento? Perdón. Se intercambia en base a de b igual a 2, ¿no? Bueno, me estaban pidiendo hallar b. Entonces vamos a tener
logaritmo en base b de 4 más, ¿cuánto vale esa expresión del denominador? 3, ¿no ve? Más un tercio igual a 2. Y ya estaría resuelto, ¿no? Bueno, de aquí hemos alcanzado, vamos a tener logaritmo en base b de 4 es igual a 2 menos un tercio. 2 menos un tercio va a ser 5 tercios, ¿sí? ¿Está bien? Por propiedades de logaritmos, este va a venir a la base y este 5 tercios va a subir como exponente. Entonces vamos a tener que b es igual, 4 es igual a b elevado a la 5 tercios. De donde obtenemos que b es igual a 4 al cubo, o raíz quinta de 4 al cubo, ¿no? Raíz quinta de 4 al cubo, ¿no? Y eso quedaría, bueno, hay que calcular cuánto sería eso. Bien, quedaremos ahí, jóvenes, porque creo que nos hemos excedido 10 minutos. Y bueno, les voy a pasar estos ejemplitos para que puedan hacerlos, o si no